Este loco del Gatica, que un día es trans, otro día es gay, otro día es, viste, no se sabe si es puto cantor o guitarrero, qué carajo es. A este caso se le suma un ingrediente y es que es parte del movimiento africanista, este trans, esta persona, Jessica Maciel. Vamos a escuchar qué dice su líder de culto. La verdad que estoy recontra asombrada con las chicas trans, con muchas de las chicas trans. La verdad que yo digo, ahora qué casualidad salieron todas a tirarle a la Maciel, porque está en GH. Igual algunas durante el año le fueron tirando, hablando de que era una delincuente, una proxy, no sé. Perdón, esto es otro error que suelen cometer los victimarios para excusar los delitos para excusarse de los delitos que han cometido. Esto, justo ahora que ella, ¿qué mierda te importa cuando la víctima toma el coraje para atreverse a denunciar? Por lo general, sí, cuando ven a sus victimarios expuestos públicamente siendo como estrellas, se genera un ambiente hostil porque claramente dicen, esa persona abusó de mí, esa persona es una mala persona. ¿Cómo puede ser que esté en un medio de comunicación como si nada, tildándolas o señalándola de ejemplo cuando no lo es? Claro que sí, las víctimas sufren, las víctimas tienen dolor, las víctimas no olvidan, les cuesta mucho procesar el daño que le han hecho. Entonces, ¿quién es esta señora para salir a decir, justo ahora salen a denunciar? ¿Qué mierda te importa a vos cuándo salieron a denunciar? ¿Por qué no poner el ojo en qué bueno que se atrevieron y tomaron el valor, el coraje de denunciar? No, lo que suelen hacer es eso, acusar de hostigamiento, de persecución, que son falsas denuncias, de porque son famosos, porque ¿quién es esta persona? Sale en un programa pedorro que hoy la ven y mañana sale como pasaron por ahí, por ese programa, 200, 400 participantes y nadie los recuerda. Nadie los recuerda porque es un programa efímero que la gente, la verdad, que consume porque de alguna manera quiere distenderse de la realidad y pone ese programa de mierda para no ver los noticieros. Es así, es la dura y clara verdad. Es una fama efímera que así como viene, se va al otro día. Entonces, está muy bien que las víctimas hagan esto en este momento, que pueden visibilizar lo que les han hecho. Porque claro, ustedes escucharon a las víctimas que le decían, no nos tomaban la denuncia. Claro, mami, ¿cómo te van a tomar la denuncia? Si están con tus victimarios, si reciben guita de tus victimarios, policía, poder judicial, es lógico. Estas redes tratantes no actúan solas, actúan con la complicidad del Estado. Entonces, dejen de romperle las bolas a las víctimas. Las víctimas demasiado tienen con su sufrimiento, tratando de sobrevivir y encima poniéndose al hombro una causa judicial. No sé qué, no sé cuánto. A mí me causa mucha gracia, les juro, me causa mucha gracia. Porque vos decís, viste, decime qué chica trans mayor de 40 no vivió en la ilegalidad. La que no se funcionaba con aditivos, funcionaba con alcohol, la que no juntada con algún chorro o algún drogadicto, o sea, chicas, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ahora que una más puede salir a la luz, puede salir, surgir y puede llegar y hablar sobre realidades trans y situaciones trans, no? Allá salieron todos a tirarle, a matar. Después nos quejamos de que nunca terminamos de ser aceptadas en la sociedad, o después nos quejamos, viste, de todo lo que pasa con nosotras, cuando en realidad, viste, yo no digo salgan a apoyarla, si no la bancan, no la zarpan, no la fuman. Yo entiendo, de verdad que entiendo. Es más, yo de hecho he tenido una de las guerras más grandes con la Maciel en TikTok y nos hemos hecho de todo, nos sentamos, lo hablamos, listo, cada una siguió y tenemos la mejor onda, pero a mí me causa gracia porque ahora todo. Ayer vi el video de una chica grande ya que dijo, me paré en ruta 8, y bajó ella con unos más de un Fiat Uno gris, y me pidió plata, y yo me fui, dije, nunca, bueno, está bien, y me fui, nunca más volví. Perdón. Todas las mujeres trans
todas las mujeres o chicas trans mayores siempre nos cobraron para ir a pararnos acá o allá o a cualquier lugar. Y saben que lo más gracioso, salgan a recorrer las calles y a recorrer la noche y a preguntar a las chicas trans, de la parte de provincia hablo yo, de la parte de zona oeste. Pregúntenle a las chicas si no hay gente que les cobra plaza, si no hay otras chicas que van más grandes, y saben que lo peor, que hay gays, muchachos, que hacen ese tipo de cosas. Van y les cobran plaza y las golpean, y si no tienen y las patotean. ¿De qué? O sea, es la ley de la calle. ¿Está bien? No, no está bien. Son cosas que hay que depurar, son cosas que hay que denunciar, pero denunciar en el momento. Si la Maciel en algún momento cobró plaza en la ruta 8, gente, estamos hablando de hace 10 años atrás, 15, más. Hoy su vida cambió, trascendió, la mina buscó por las redes, buscó. Entonces, ¿por qué no confiar en que una persona pueda tener cambios y pueda dedicarse a hacer influencia, a lo que sea, cuando tiene experiencia de vida y tiene su vida ganada? No sé, todo muy raro, chicas, todo muy raro. La verdad que este loco del Gatica, que un día es trans, otro día es gay, otro día es, viste, no se sabe si es puto cantor o guitarrero, qué carajo es, que sale, viste, a juntar testimonios. No sabe cómo colgarse, no sabe cómo llegar. Se viene colgando de las chicas trans, ridiculizando el género trans hace años, haciendo videos bizarros con cuanta Kuma aparezca por ahí y enfocando su genitalidad, haciéndoles hacer videos, ganando plata a él, viralizando los videos, ganando plata a él. Las chicas nunca ven un peso, siguen tan marginales como las encontró. Pero claro, ahora él sale a hablar y a juntar testimonio de por qué la Maciel era tal o cual cosa. Saquémonos la careta de de fantasía, que la realidad trans es otra. La realidad de las chicas trans que trabajan en la calle es otra. Es un mundillo, gente, que es muy difícil salir y que es muy difícil transitar. Entonces dejen de regarse la vestidura, no les creo nada. Ahora que la otra está en televisión nacional, en televisión abierta, no les creo nada. Discúlpenme, pero no. Aguante la Maciel y ojalá que gane. Besos. Y si no gana, que gane Danelik, que gane alguna que llegue alguna vez acá en este país, alguna a ganar. Por la aceptación de la gente. No se bancan que haya 2 chicas trans en la casa y los comentarios son lapidarios. Y siempre con la genitalidad, con que si son hombres, si son machos, si son esto, nunca respetaron nada. No se vengan a arreglar vestido de ahora, que no les creo nada. Nada, opinión personal. Cada quien es libre de opinar. Yo tengo mi espacio para hacerlo y esta es mi opinión. Sobre la Maciel y que esté en Gran Hermano, banco, me encanta. Bueno, me parece que esta señora tiene una mezcla bastante rara, ¿no? Porque dice que está bien que se denuncie, naturaliza los abusos, naturaliza los maltratos. De alguna manera dice que está mal lo que se hacía, pero de alguna forma dice que es lo que hay. Y lo naturaliza y lo avala. Confunde el tema de la fama con que hay alguien que está en la televisión. Sinceramente, ¿ustedes se creen que realmente es súper importante salir en un programa de televisión a esta altura? La verdad que es increíble cuáles son las metas y cuáles son a lo que aspira cada uno, ¿no? Es como si hubiese sido seleccionado para viajar a la luna, ¿no? En un cohete de la NASA. La verdad que no, estás en la clase de Gran Hermano, que es un programa de mierda, que hay un montón de gente que está denunciada en esa casa y que lamentablemente no hace nada. La producción y el canal, que era supuestamente el canal de la familia, se ha convertido en un antro de delincuentes. Lamentablemente, lo tenemos que decir así, un antro de delincuentes. Gente denunciada que está siendo investigada por la justicia y al canal le chupa un huevo. No le importan las víctimas de trata, víctimas de abuso. Esta persona que de alguna forma excusa y dice, no, porque el tiempo. ¿Qué mierda te importa cuánto tiempo pasó? Los delitos son delitos, los delitos se cometieron. ¿Qué interesa si esta persona es o no era, o está en la casa ahora, o está en la televisión, o está en las redes sociales? ¿Qué mierda importa? Lo que le importa a la justicia es investigar los delitos que ha cometido. ¿Por qué? Podríamos ir a, no sé, delito de lesa humanidad también, ¿no? ¿Qué? ¿Los milicos no fueron hijos de puta? ¿Qué? ¿Tuvieron familia y ahora son abuelitos, son bonitos? No, los condenaron porque eran una manga de hijos de puta, que cometieron un montón de crímenes de lesa humanidad. Bueno, esta persona aparentemente habría cometido un montón de delitos.
un montón, en contra de un montón de personas, y si lo empezamos a catalogar delito por delito, no me quiero imaginar. Si hay 18 personas que te están diciendo, a mí me hizo esto, esto y esto y esto, el listado de delitos que pudo haber cometido debe ser una lista gigante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Ojalá que el canal este que dice que es el canal de la familia, que es bastante turbio, los dueños, todo es muy turbio. La verdad que la televisión argentina se ha convertido en un antro horrible, horrible, donde ya no hay cultura, donde no hay nada que valga la pena. Por lo menos, no sé, no voy a generalizar, debe haber mucha gente que trabaja muy bien, contenido muy bueno, pero lamentablemente le dan los espacios centrales a programas de mierda que están direccionados a romperle la cabeza a chicos jóvenes, donde de alguna manera les dicen que eso vale ser famoso a cualquier precio, inclusive siendo un delincuente con un prontuario así, está bueno, porque te visibilizan y nadie te dice nada. Hoy hay una persona que está acusada de múltiples delitos, trata de personas, abuso de menores de edad, como si nada en el prime time de la televisión argentina. A eso, lamentablemente, hemos llegado. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.